o el milagro, en realidad ya es el milagro número 16, y tiene un título que yo le puse a este milagro, a estos mensajes, que es el Hijo de David. Y ahora vamos a ver eso sobre el Hijo de David y vamos a aprender, vamos a profundizar sobre lo que significa el Hijo de David, que nosotros lo encontramos en la palabra cuando oraban por misericordia, cuando las personas clamaban por misericordia, clamaban así a Jesús, le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como hicieron estos dos ciegos que vamos a leer a continuación. Allí en Mateo capítulo 9, ¿sí? Acompáñenme allí con su Biblia. Mateo capítulo 9, verso 27 al 31. Mateo capítulo 9, 27 al 31. ¿Está bien? ¿Lo tenemos ya? Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Jesús trataba de mantener esos milagros, no tanto, ya él tenía popularidad, pero cada vez que alguien decía y contaba la forma que habían sido el milagro, entonces se hacía más popular su fama y Jesús a veces tenía otros propósitos, no solamente el de sanar, sino el de discipular también. Tenía que enseñar, tenía que discipular. Entonces, parte de su ministerio fue un ministerio de liberación, fue un ministerio de sanidad, pero también era un ministerio de enseñanza. Él tenía que discipular, sobre todo a sus discípulos, necesitaba encontrar los espacios también para discipular, para enseñarle a sus discípulos. Entonces, por eso encontramos a veces que Jesús dice: no digan nada, pero nadie podía resistir. Cuando Jesús obraba un milagro semejante, nadie podía resistir de no contarlo y no decir lo que le había pasado, su experiencia, ¿no? Y eso también nos deja a nosotros como creyentes contar a los gritos nuestra experiencia, lo que nosotros vivimos con Jesús. A mí me pasó tal situación y cuando conocí a Jesús, me encontré con Jesús, tuve esta experiencia. Y todo aquel que ha tenido una experiencia con Jesús o tiene experiencia con Dios diariamente, no puede resistir, no puede parar de contarle a otros lo que está pasando en su vida. ¿Amén? Eso es el principal motivo de Jesús en la vida de un corazón. Cuando Jesús está en la vida de uno, no puede parar de contarle a todo el mundo lo que Jesús hace en su vida. Y aquí vamos a ver esto, como te decía, quería enseñarte hoy, de lo que es este dicho que muchas personas al ver a Jesús clamaban y le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. O como dijeron estos ciegos, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Jesús a las personas cuando los seguían así le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. No estaban diciendo algo porque sí. Esa frase tenía un sentido, ¿sí? La frase era un sentido mesiánico. Ese título, Hijo de David y de misericordioso, era el título que solamente se le daba a Dios.
solamente se le iba a dar ese título al Mesías. Entonces, cada vez que nosotros vemos en la Biblia esta frase, que es hijo de David, ten misericordia, esa frase está hablando de Dios, se está refiriendo a Dios, solamente a Dios. Ningún otro, ninguna persona, nadie podía tener este título, hijo de David. ¿Y por qué era este título? Este título, David, había existido 1000 años antes de Jesús. ¿Sí? 1000 años antes estaba David, que fue el rey de Israel, famoso, entre otras cosas. Pero él había recibido una promesa. David recibe una promesa y una profecía. Y esa promesa y profecía la encontramos ahí en 2 de Samuel, después léanla en casa. 2 de Samuel 7, anótelo, 7:12. Ahí encuentra usted la promesa. ¿Cuál era la promesa? De que de su descendencia, de la descendencia de David, vendría el Mesías, vendría el Cristo. Entonces, cada vez que decían hijo de David, estaban diciendo y declarando y confesando públicamente que Jesús era el Mesías. Amén. Entonces ahora nos cierra la frase, nos cierra por qué las personas clamaban a Jesús diciéndole hijo de David. Y fíjense que Mateo se encarga, el Evangelio de Mateo y el escritor allí Mateo se encarga de presentar esta genealogía. Por eso necesitamos entender la palabra, leer la palabra, necesitamos profundizar en la palabra para entender cada frase de la Biblia. Porque ahora esta frase ya no nos queda como una frase más, ahora entendemos por qué el de esta frase, hijo de David. Entonces ahí Mateo en la genealogía, ustedes van a ver Mateo 1 y van a ver allí toda la descendencia de Jesús. Y van a encontrar allí que viene directo de Abraham y directo de David. ¿Quién viene directo de Abraham y de David? José. Mateo se encarga de mostrar que José era el descendiente legal del Cristo, del Mesías. Y que Jesús, al descender de esa genealogía, entonces recibía también ese título mesiánico. Ahora uno puede preguntarse, pero José no era el papá, ¿no es cierto?, biológico de Jesús. Pero sí José, al hacerse cargo de ese hijo, se transformó en el padre legal. Y cualquiera que era un padre legal, ¿sí?, de alguien, recibe también esa herencia. La herencia de la genealogía, no por sangre, pero sí por papeles legales. ¿Se entiende? Entonces Jesús recibe la genealogía de parte del Padre. Por eso Mateo, si no Mateo no se hubiese dedicado a hacer esa genealogía de parte del Padre, de parte de José. Pero Mateo la hace, instruye esa genealogía para mostrar que José legalmente le estaba entregando el título también de Mesías a Jesús. Y vemos que después Lucas, que se encarga Lucas de hacer la otra parte. Lucas 3 hace la genealogía, pero de parte de María. Y de parte de María sucede exactamente lo mismo. Entonces, padre legal y madre biológica, los dos vienen de la descendencia de David. ¿De dónde iba a venir el Mesías, el Cristo? De esa descendencia, de la descendencia de padre y madre de la genealogía de David. Entonces, cuando nosotros escuchamos y vemos ahí en la Biblia que Jesús
le dicen hijo de David, le estaban diciendo, wow, eres el hijo de David, eres el Cristo, eres el Mesías, lo estaban reconociendo. Por eso Jesús le dice, por su fe. Ustedes tienen fe de que yo soy. Había personas que no creían en Jesús como el hijo de David. Imagínense que esas personas cuando escuchaban esto, escuchaban que alguien le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Se horrorizaban. Decían, ¿cómo pueden decirle a ese tipo que es el hijo del carpintero? ¿No? Pero nadie se había puesto a pensar de la genealogía tanto legal como incluso biológica y aún la profecía cumplida. Y no querían creer más que otra cosa. Entonces, por eso era una cuestión de creer que Jesús era el Mesías. Y fíjense que Jesús, descendiente de David, por adopción y a través de José, y por sangre a través de María, Pablo, el apóstol Pablo, ratifica esto. Miren, dice Pablo en Romanos 1:3. Romanos 1:3, ¿sí? Tome nota cualquier cosa y cualquier cosa pueden ver en YouTube, puede volver a ver los mensajes para aprender, seguir aprendiendo. Romanos 1:3 dice allí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿sí? Según padre y madre. ¿Está bien ahí? Entonces ratifica Pablo esto. No solamente aquellos que tenían fe y que lo gritaban a toda voz y decían, David, hijo de David, ten misericordia de mí, a toda voz, que todo el mundo se entere de que estaban declarando de que Jesús era el Mesías, sino que también Pablo se encarga, como los evangelios que estuvimos viendo, se encarga de decir que Jesús es Jesucristo, que era el del linaje de David. Cuando Pablo habla de Jesucristo, escuche bien esto también, que es interesante. Pablo está hablando de Jesucristo, ese nombre completo, Jesucristo, también tiene mucha importancia. Pablo ahí está declarando directamente que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es Dios. Amén. Eso es para todos aquellos algunos que niegan la divinidad de Jesús, ¿no? Y dicen, en esa época también se negaba la divinidad de Jesús. Había un movimiento llamado el arrianismo que negaba la divinidad de Jesús. Entonces, para que quede bien claro que Jesús era Dios, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, Pablo dice Jesucristo. Esa frase, no tenemos ahora el tiempo, ¿no? Pero esa frase está llevando al nombre de Dios, está llevando al nombre original de Dios, está llevando el nombre de Emmanuel. ¿Se acuerdan de Emmanuel? ¿Qué era Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos Jesucristo, estamos entendiendo que Jesús es Dios. Amén. Entonces dice, acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y estos ciegos entonces gritaban que Jesús era el Mesías prometido. Fíjense, ¿no? Ante un pedido de clamor, ¿cuántas cosas están guardadas en ese grito de clamor? Estos ciegos obviamente querían que Jesús, el Hijo de David, Dios, ¿sí? Cristo, tenga misericordia con él o con ellos. Que tengan esa misericordia. Y vamos a ver eso también. Porque cuando nosotros estamos diciendo esto, vamos a ver que también estamos diciendo que es el creador, no solamente de este mundo, de David, sino que también es el descendiente de David. Vamos a Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22, verso 16.
Miren lo que declara el mismo Jesús ya en gloria, ¿sí? Acá, cuando nosotros ahora leemos esto, Jesús no está en carne, ¿sí? Ya no está en la primera venida, sino que Jesús aquí está en gloria. Y en gloria, en revelación a Juan, en gloria, le dice lo siguiente: yo soy la raíz y el linaje de David. Amén. O sea, ya está declarándolo en gloria, ya está entronado, y en revelación a Juan le está diciendo: yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, yo soy el creador de todo. Yo soy el creador de David, y también soy el que se encarnó en la genealogía de David. Soy el Dios que se hizo carne, y soy el Dios que ahora estoy en gloria. Amén. Estoy en gloria, estoy aquí en gloria. Entonces ahí está la raíz y el linaje. Ahora, también la palabra misericordia junto con este pedido. Ustedes van a ver en la Biblia, cuando lean en los pedidos, van a ver que siempre añaden esto, añaden: Hijo de David, ten misericordia. Y eso también tiene que ver. No es una frase así nomás que decían las personas, sino que esa frase compuesta, como hicieron estos ciegos, ten misericordia. La misericordia se está refiriendo a un paso más todavía. Ten misericordia de nosotros. Cuando nosotros analizamos esta palabra misericordia, es la capacidad de sentir compasión. Es la capacidad de acercarse a los que tienen miseria, ¿sí? A los que sufren una necesidad profunda. Y es la capacidad de ir a esas personas o esas situaciones de miseria para ayudar. Amén. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Entonces, fíjense que uno puede ayudar, si es algo material, tener misericordia ante esa miseria y ayudar con algo material. Ahora, si es algo espiritual, también uno puede acercarse ante alguien que tiene necesidad espiritual y ayudar espiritualmente, tener misericordia, acercarse hacia esa miseria. Amén. Entonces, cuando estos le decían: ten misericordia de mí, nada más y nada menos se estaban enfocando en cuando Dios ayudaba al pueblo de Israel. Cuando Dios ayudaba al pueblo de Israel, lo hacía de la siguiente manera. Presta atención a esto, porque acá, fíjense lo que estamos sacando de una frase. Presta atención. Cuando Dios ayudaba al pueblo de Israel de alguna manera, ¿saben por qué lo hacía? Por misericordia. ¿Sí? Por misericordia. Entonces el pueblo de Israel clamaba por misericordia, ¿sí? A Dios. Ahora, ¿saben por qué acudía Dios a esa misericordia? Por la casa o la tribu de Judá. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Ahora lo va a entender. Ahora lo va a entender. Judá, de ahí vienen de las tribus de Judá viene el nombre judío. ¿Sí? Usted cuando habla de un judío, ¿no? Usted suele preguntarse y dice: ¿pero qué? ¿Judío? ¿Pero no es israelita? ¿No? ¿Qué? ¿Judío? ¿Es israelita? ¿O es hebreo? ¿Por qué tantos nombres? Porque tenemos que entender de dónde vienen esos nombres. Judíos viene especialmente de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá saldría el Mesías, el de la genealogía de David. ¿Me entiende? Y cada vez que Dios tenía misericordia de Israel, que Israel es toda la nación entera, no solamente una tribu.
la tenía por la tribu de Judá, porque le había prometido misericordia. ¿Cuándo le había prometido misericordia? Desde el Génesis 49, 8, 9, en la bendición de Jacob. Jacob junta a todos sus hijos, los bendice, y cuando los bendice, bendice especialmente a Judá. Y a Judá lo bendice diciendo que de él iba a salir el Mesías, que de él iban a tener misericordia a Dios. Lo bendice de esa manera. Entonces fíjense cómo viene todo de una frase, pero debemos conocer esa frase, la profundidad de esa frase. Entonces cada vez que Israel estaba en problemas, usted lee el Antiguo Testamento y va a encontrar que Israel siempre estaba en problemas, ¿no? Por desobediencia, por todo, estaba en problemas. ¿Y por qué acudía en misericordia a Dios? Por la promesa que le había hecho, no a Israel entera, sino a Judá, que era parte de Israel. Entonces, cuando usted lee la Biblia y lee el Antiguo Testamento, y cuando lee que los hijos de Dios claman por misericordia, acuérdese de Judá. ¿Vieron que se portaron tan mal el pueblo de Israel? Los que estudian la palabra, los que conocen la palabra, saben que se portaron mal el pueblo de Israel, ¿no? Y llega un momento que Dios, a través de los profetas, y uno de los profetas que les advierte, les dicen, miren, se están portando tan mal, ¿no? Yo se lo explico como para que usted lo entienda. Pero le dice, se están portando tan mal, están siguiendo dioses ajenos, están siguiendo idolatría, están haciendo las cosas tan mal, que ojo, porque Dios no va a tener misericordia de ustedes. Así lo dice Jeremías, usted lo puede ver en Jeremías 20, 32, hasta que en el final de Jeremías les dice, ni de Judá. ¿Qué dijeron los israelitas? Dijeron, este profeta mentiroso, mirá si no va a tener misericordia de Judá, la viene teniendo hasta ahora, y la promesa dice que siempre va a tener misericordia de Israel por Judá, mirá si no va a tener misericordia de Judá. Entonces, ¿qué pasa? Dios les advirtió y no se apartaron, se la creyeron. Y dice que Babilonia empezó a conquistar por el norte de Israel. Y conquista por el norte de Israel. Y cuando cae el reino del norte, se va acercando al reino del sur. ¿Qué estaba en el reino del sur? Judá. Entonces llega a conquistar Babilonia. Cuando está por entrar a Judá, los israelitas dicen, no, pará, no puede ser. No puedes, Dios tiene que tener misericordia de nosotros. Y comienzan a clamar por misericordia, pero ya es tarde, porque Dios ya le había dicho, sentenció, dijo, no voy a tener misericordia de Judá. En esta oportunidad no hay misericordia. Y entonces vienen los persas por el sur, y se juntan persas babilónicos y conquistan lo inconquistable. Cae por primera vez desde que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida, por primera vez cae el reino entero. Cae Judá también, Jerusalén y Judá. Y son esparcidos los israelitas por 70 años. Ahora, por misericordia a Judá, nuevamente el Señor vuelve a dar promesa. Y dice, así como los esparcí, esto está en todas las profecías, ¿sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel. Así como los esparcí, ahora los voy a volver a juntar. Los voy a traer de vuelta a la tierra prometida. Nuevamente, los voy a traer otra vez. Así que vengan. Y los trae después de 70 años, los vuelve a introducir por misericordia a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta de la profundidad de la palabra? Que esta frase
Hijo de David, ten misericordia de mí, ahora tiene mucho sentido. Entonces, a partir de ahí el pueblo de Israel se reorganiza y vuelve a levantar otra vez el templo, y vuelve a hacer los muros, y vuelve a reconstruir la ciudad, y nunca más, hasta el día de hoy, se dedicaron a los ídolos o a un dios ajeno, aprendieron la lección. Pero miren lo que es la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de misericordia, estamos hablando de que Dios tiene tanta paciencia, tanto amor, porque moverse a misericordia es un acto profundo de amor hacia alguien que está en miseria. En ese caso, Israel estaba en miseria espiritual, porque se habían apartado de Dios, se habían dado vuelta a la espalda a Dios y habían dicho: no queremos saber nada con las voces de los profetas, así estamos bien. Había profetas de mentira y que creían las mentiras, y entonces se apartaron de Dios. Recibieron su corrección, su disciplina, pero por misericordia Dios los vuelve a juntar. Y yo te pregunto hoy, viendo y tomando el marco de toda esta frase, a veces tenemos que clamar por misericordia a Dios, pero la misericordia actúa también en el reconocimiento. El pueblo de Israel, cuando clamó por misericordia, había entendido que había pecado, que había hecho mal. ¿Sí? Y Dios tuvo misericordia por eso. Ahora, cuando nosotros clamamos por misericordia, yo a veces siempre digo, mejor es obedecer a Dios que clamar por misericordia. Amén. Mejor es andar recto que andar torcido y después clamar por misericordia. Porque la misericordia puede llegar a ser tarde. Dios va a tener misericordia, como lo tuvo con el pueblo de Israel, que los volvió otra vez a la tierra, pero ya era tarde. El pueblo de Israel había sufrido y hasta el día de hoy sufre esas consecuencias. Entonces, ¿cómo voy a volver a clamar por misericordia? Señor, ten misericordia de mí. Mejor es a veces prevenir que clamar. Amén. Ahora volvamos a la historia de estos ciegos. Mirá. Jesús había venido para tener misericordia ahora de toda la humanidad. Jesús era el cumplimiento de las profecías, como ya vimos, ¿no? El cumplimiento del Cristo, el cumplimiento de que Él era el Mesías, el Dios hecho carne, pero también había promesa de misericordia para mostrar que Él era el misericordioso, para mostrar sanidad, salvación, compasión, milagros, señales. Por eso, una de las cosas que caracterizaban al Mesías, al Cristo, era los milagros, las señales que estamos estudiando. Lucas, capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este era Jesús, este era el Cristo. El que ahora no solamente estaba teniendo misericordia de un pueblo, de Israel, sino que su misericordia se estaba extendiendo a toda la humanidad. Él mismo, el Cristo, estaba teniendo misericordia por toda la humanidad. ¿Y cuál era esa misericordia? La mostraba a través de los milagros,
a través de la liberación, a través de liberar a los oprimidos, a través de liberar a aquellos que estaban encarcelados. ¿Sí? O sea, el Señor obraba con misericordia. Era una característica. Pero ¿saben cuál fue la mayor misericordia que tuvo? Es ir a la cruz. Morir por toda una humanidad para perdonar todos sus pecados. Y hoy esa misericordia está latente. Ahora esa misericordia es para algo, porque dijimos que cada vez que que el pueblo de Israel clamaba por misericordia, ¿qué era? Para que lo librara de algún problema. Cada vez que clamaban por misericordia era que estaban por ser conquistados, que estaban en una guerra, que estaban en una batalla. Entonces se presentaba Jesús, se presentaba Dios y los libraba de esa situación. ¿Saben que la bandera de Judá tiene un león? Entonces por eso le decían el león de la tribu de Judá. Porque cuando manifestaba poder, misericordia y los libraba al pueblo de Israel de las batallas y se las daba por triunfadas, por misericordia. Entonces decía, victoria, gloria a Dios, ¿no? Gloria al león de la tribu de Judá. Así se manifestaban las victorias, la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y ahí vemos entonces que hoy en día Jesús, el león de la tribu de Judá, sigue teniendo misericordia de aquellos que lo buscan. En este caso que estamos leyendo, Jesús encarnado, Jesús hecho carne, 2 ciegos claman por misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces escucha ese clamor, porque Dios escucha el clamor por misericordia, por ayuda, cuando uno está en una situación de miseria. Y entonces Jesús escucha y les dice algo. Y quiero enfocarme en esto para ir cerrando el mensaje. Mirá, les dice así, Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Y hoy la pregunta sigue siendo latente. ¿Creemos que Jesús puede derramar misericordia sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre tu situación? ¿Crees que Jesús sigue siendo y es y será por siempre el león de la tribu de Judá? El que vence en batalla, el que si clamamos a Él, Él responde poderoso como es. Y va más allá todavía. Mira, esto es tremendo porque va aún más allá. El Hijo de David, el león de la tribu de Judá, el que da salvación, el que da vida eterna, hoy te está preguntando, ¿crees que puedo perdonarte? ¿Crees que puedo darte salvación? ¿Crees que puedo salvarte de esta situación? ¿Crees que puedo librarte de todo mal? ¿Crees que puedo romper toda cadena espiritual? ¿Crees que puedo traerte libertad? Y si nosotros con fe decimos, sí, Señor, lo creo, se manifiesta entonces la presencia y el poder del Hijo de David, del león de la tribu de Judá. Ahora, este mismo Jesús, que lo muestra el Apocalipsis, como ya vimos, está entronado y Él mismo dice allí en Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Tendríamos que hacer solamente un estudio
de lo que va a pasar con esos 7 sellos cuando se desatan. ¿Sí? No lo vamos a hacer hoy. Pero lo que quiero mostrarte es que parte de esos 7 sellos, ¿saben qué es? La venida, la segunda venida de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando la segunda venida, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿saben cómo va a venir? Va a venir como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Gloria a Dios. Amén. Ponete de pie, mi hermano. Cerra tus ojos. Vamos a clamar a Dios. Vamos a clamar a este león de la tribu de Judá, al linaje de David, al que hoy vive, al que murió, al que resucitó, al que vive hoy, al que está entronado, al que su Espíritu Santo manifiesta su presencia, manifiesta su poder, su salvación, manifiesta su misericordia a través de su presencia, del poder del Espíritu Santo. Manifiesta a través de la fe en Jesucristo. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Jesús. Tu presencia se manifiesta, León de la tribu de Judá, en este lugar. Bendito Dios. Santo. Aleluya. Sobre un trono de justicia eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca delante de la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca delante de la majestad de Jesús. Se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de
Señor. La tierra se estremece. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Si hoy estás clamando al Señor, diciendo, Señor, y en tu corazón está ese clamor de ten misericordia de mí, el Señor irá en pronta ayuda. Él estará ahí ayudando como león rugiente, como el verdadero león de la tribu de Judá. Miren, el enemigo dice que anda como león rugiente. Se quiere parecer el diablo, se quiere parecer al verdadero león. Dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el Señor es el verdadero león, fuerte, poderoso, vencedor. Amén. Así que clama, mi hermano, clama allí por misericordia. Decirle, Señor, ten misericordia de mí. Yo sé, Señor, que tal vez me he equivocado. Señor, yo sé y reconozco hoy mis errores. Pero también sé, Señor, que tenés misericordia de los que te buscan. Señor, de los que claman de todo corazón a ti. Y hoy clama, mi hermano, clama, porque el Señor estará obrando poderosamente, te estará liberando, te estará sanando. El Señor estará trayendo aquello que vos estás clamando, pidiendo por misericordia. Dios estará allí ayudando, llevando esa ayuda, esa necesidad. Es el Señor dándote la victoria en la batalla. Si estás en batalla, ahí clamá, Señor, ten misericordia de mí. Señor, sé que en ti está el triunfo. Señor, en ti está la victoria. Señor, clamo a ti en esta noche. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí estará el Señor obrando. El descendiente de David. Descendiente de David. Santo.